Bueno, buenas tardes, estimados amigos, colegas, profesores, invitados y en especial estudiantes. Nos encontramos en la segunda jornada del ciclo de conferencias de este semestre que hemos llamado concursos. Como lo presentamos en su primera sesión, la idea es poder discutir y ver diferentes aspectos sobre los concursos, los cuales desde ya para nosotros como arquitectos, como disciplina, es muy sabido que son una profunda fuente de ideas, de posibilidades y además un campo de desarrollo profesional muy fructífero y que con el tiempo las proyecciones todo indican que va a ir cada vez, ¿no es cierto?, creciendo, robusteciéndose, porque así también la sociedad entiende que es un canal muy rico para buscar y sin duda encontrar las mejores soluciones para los problemas que tiene nuestra ciudad, para sus necesidades, ¿no es cierto?, y las miradas a futuro de la misma. La jornada de hoy le hemos llamado contraparte, básicamente porque en un concurso siempre hay dos instancias que dialogan. La contraparte no tiene que ver con encontrarse necesariamente y chocar, sino que hay dos instancias que dialogan para la formulación del proyecto que después se va a transformar en este caso en un edificio. Esas contrapartes siempre es por un lado el mandante, quien solicita el proyecto y que ese mandante se arma un cuerpo mayor donde hay un jurado o un ente evaluador de las mejores propuestas con su contraparte que son los que proponen las ideas, ¿no es cierto?, que en este caso somos los colectivos de arquitectos. La charla de hoy nos parecía muy interesante que en esta sesión de contraparte los dos invitados pudiesen hablar sobre un proyecto de relevancia, por un lado nacional, que es la Biblioteca Regional de los Lagos, que se situará acá en Puerto Montt, pero que esa relevancia estuviese profundamente arraigada en una condición local, y por eso que es la Biblioteca de Puerto Montt. Este proyecto tuvo como entidad mandante y quien desarrolló la licitación y la evaluación de esta a la Dirección de Arquitectura del MOP, y agradecemos a Alejandra Morales, que es arquitecta del MOP. Ella es arquitecta de la Universidad de la República, con diplomado en Eficiencia Energética de la Universidad Austral, y que tiene una vasta experiencia como arquitecta en el mundo público, y desde el 2007 a la fecha se ha desarrollado como arquitecto e inspector fiscal de diseño y obra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la región de los Lagos. Y como contraparte tenemos un arquitecto protagonista de los que ha liderado el proyecto que ganó esta licitación de diseño de la Biblioteca Regional de los Lagos de acá de Puerto Montt, que es el arquitecto Daniel Rojo. Daniel es arquitecto de la Universidad de Chile, tiene un máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid, y junto a su socio Carlos Cabañaro forman la oficina Cabañaro Rojo, oficina que se desarrolla profundamente en el mundo de los concursos, de las licitaciones. Han tenido una carrera muy exitosa, figurando en los primeros lugares y ganando múltiples concursos, principalmente públicos, y que con la asociación con la oficina de Crisóstomo Arquitectos Consultores se ganaron la licitación del diseño de la Biblioteca Regional de los Lagos, y hoy vamos a tener esta doble mirada, ¿no? Y vamos a tener en una primera instancia a Alejandra, que nos va a poder presentar la trastienda de la Dirección de Arquitectura del MOP, cómo se formula un proyecto. O sea, el proyecto no parte cuando se gana el concurso, parte mucho antes. Hay gente que se encarga de armar este proyecto, de validarlo, de generar los términos de referencia, las bases, y desarrollar el periodo de concurso y todo este proceso. Y después viene la etapa donde Daniel, después de que Alejandra nos presente toda la trastienda de la Dirección de Arquitectura, Daniel nos va a poder presentar el proyecto ganador, y al final de la jornada los vamos a invitar a que nos regalen un par de minutos más para poder hacerles consultas y poder generar un diálogo que esperamos sea muy fructífero. Así que sin más, y brindándole entre todos un aplauso a nuestros dos charlistas, invito a Alejandra Morales al estrado para que nos haga la presentación por parte de la Dirección de Arquitectura del MOP. Así que muchas gracias y un aplauso para nuestros invitados. Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, la idea de la charla, como explicaba, es un poco comentar cómo es el proceso que nosotros tenemos como Dirección de Arquitectura desde un inicio del proyecto. Nosotros somos, en el fondo, ahí, acá. Este es el temario más o menos. Les voy a contar un poco qué es la dirección, cómo se gesta un proyecto, cómo son los convenios que se generan, el desarrollo de las bases y términos de referencia, los procesos de licitación, de evaluación, de adjudicación, lo que significa como contrato, el inicio de la consultoría y las etapas que tiene ella internamente, y después lo que es una calificación y liquidación, que es como una evaluación del consultor de cómo desarrolló la consultoría. Bueno, la Dirección de Arquitectura es parte del Ministerio de Obras Públicas. Ahí podemos ver que dependemos de la Dirección General, Subsecretario y Ministro. La misión de la dirección es proveer, conservar la edificación pública requerida para favorecer la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a través de acciones realizadas por el MOB o por mandato de otras instituciones del Estado. La misión es liderar en gestión de edificación pública, constituyéndose un referente de materias de calidad de servicio, estando presente obras de trascendencia en el marco de las políticas públicas y contribuir a mejorar desde su conocimiento los atributos de las obras de infraestructuras que realiza el MOB. La Dirección de Arquitectura es la dirección con mayor antigüedad dentro del Ministerio, está desde 1875, la que tiene mayor antigüedad en lo que tiene que ver con contratos de diseño, construcción y la gestión de la infraestructura pública. Los productos estratégicos que se desarrollan dentro de la dirección son la edificación pública, obras de arte asociadas a la infraestructura pública y lo que tiene que ver con las obras de patrimonio. Estas son algunas de las obras realizadas por la Dirección de Arquitectura Comunidad Técnica. Está el edificio de Fiscalía, que hoy día se está construyendo en el Centro Cívico de Puerto Montt, el retén de Carabineros de Keiler, la Fiscalía Local de Ancud, que también está en ejecución en este momento, la PDI de Osorno, que igual se encuentra en ejecución, el Hospital de Quellón, que está en proceso de licitación. O sea, todavía no se inicia, están las preparaciones, está primero con las bases especiales. La escuela de Epson Ensenada, que hoy en día ya está en operación. La comunidad terapéutica de drogodependientes de Puerto Montt, que esa está en ejecución también. Obras de patrimonio, que está el Molino Magma, en Puerto Vara. Bueno, la Dirección de Arquitectura se maneja varios distintos reglamentos, digamos así. La normativa para generar ya sea las licitaciones públicas de diseño, de obra, de asesorías a la inspección fiscal o los pagos contra recepción, que son cuando se licitan los diseños con las obras en un solo pack, digamos así. Está el decreto número 48, que es el de consultoría, el 227 para las asesorías de la inspección fiscal, el 75 que es para obra y el 108 que es el pago contra recepción, que es diseño y ejecución en un solo contrato. Bueno, ¿cómo se gesta un proyecto? El proyecto se gesta desde la formulación. En el fondo siempre va a haber un propietario, una comunidad, algún servicio que requiera de algún tipo de infraestructura. Ellos son los encargados de generar el perfil de la iniciativa de inversión, que este perfil se ingresa a MIDESO, que es el Ministerio de Desarrollo Social, y ellos hacen la evaluación con todos los antecedentes que se requieren como requisito, que si la iniciativa es viable o no y es rentable o no para una comunidad o un sector determinado. Partiendo con la visación del Ministerio de Desarrollo Social, posteriormente viene el tema de que es la búsqueda de financiamiento, si es que no lo tiene. Y aquí aparece lo que es el mandante, que es el que financia la iniciativa de inversión. En este caso de la biblioteca es la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos. El mandante es quien financia un diseño, una obra o una asesoría, cualquier contrato que tenga el ministerio. Y nosotros como dirección somos mandatados por este ente y aparecemos como responsables de la ejecución de la iniciativa de inversión. Una vez que somos mandatados a través de un convenio, viene lo que es la preparación del contrato en sí, que es la preparación de bases y términos de referencia. Las bases y términos de referencia se amparan bajo el decreto número 48, que es de consultoría, donde está estrictamente indicado
todos los requisitos que tiene que cumplir el consultor, la parte legal, digamos así. Las bases son como la parte legal y los términos de referencia son la parte técnica del contrato. En la parte legal nos amparamos en el 48 y en la parte de los términos de referencia, además nos apoyamos en lo que requiere el mandante para un proyecto determinado, el que formula el proyecto y los usuarios también del proyecto. En este caso de la biblioteca se generaron las bases y términos de referencia y por el monto de la licitación son además aprobados por la Contraloría, aparte de ser aprobados por el Ceremi y la unidad técnica, son aprobados por Contraloría. El proceso de licitación, que está dentro del Ministerio, parte con la publicación, que es en el diario oficial y un diario local. Tenemos lo que es la venta de bases. En este caso la licitación fue una licitación pública para la biblioteca, por lo tanto tenía como requisito estar inscrito en el registro de consultores MOB. Después de la venta de bases viene el estudio por parte de los privados, digamos así, de los arquitectos que compran las bases, y se surgen la serie de preguntas y respuestas, las cuales son ingresadas a la dirección y son contestadas por el profesional que se designa responsable del proceso de licitación. Así como también las aclaraciones, porque generalmente a veces hay cosas que no quedan muy claras en las bases de antecedentes, y con la serie de preguntas y respuestas también se ven que hay cosas que quizás no quedaron muy claras para el proceso de licitación y que pueden aportar a llegar con una mejor oferta a los consultores. Este es el proceso de aclaraciones. Posterior a eso viene el proceso de apertura técnica, que en el caso de la biblioteca hubieron 10 ofertas, 10 empresas consultoras que participaron, y posterior a ello viene la apertura económica. Ahora les voy a explicar un poquito. Este es como un cronograma de licitación de cómo se estructura en el fondo, desde la publicación, venta antecedentes, consultas, las respuestas, aclaraciones. Ahí tenemos un proceso hasta la apertura, que son aproximadamente 30 días, y después hay 15 días para evaluar la propuesta técnica, y posterior a ello se evalúa la propuesta económica. El proceso hasta la apertura económica son 45 días aproximadamente. Eso va dependiendo también de la envergadura del proyecto que se esté licitando. Para los procesos de evaluación que se manejan, se designa una comisión. La comisión está conformada por 3 integrantes. Uno es el representante del Ceremi, otro representante de la Dirección Regional de Arquitectura y un tercer profesional que generalmente es dentro del Ministerio, no necesariamente de la dirección, o dentro de la dirección, que generalmente se nombra dentro de esta comisión al profesional que va a estar a cargo de la consultoría posteriormente, y que además tuvo también el proceso de confección de bases y términos de referencia. En este proceso de evaluación hay una estructura reglamentaria para hacer el informe técnico de evaluación. En este proceso también muchas veces participa lo que es el mandante y los usuarios, que en este proceso de licitación de la biblioteca se invitó a la gente de la DIVAM, que vino encargada de infraestructura nacional, que son los que están construyendo la mayor parte de las bibliotecas hoy en día, los usuarios de la Biblioteca Regional de Puerto Montt, y también se invitaron a los funcionarios, ahí no está anotado, pero se invitaron a los funcionarios que hoy día están en la biblioteca regional que está funcionando. Entonces también se pudo recoger un poco la visión de parte de ellos, aparte de la parte técnica, digamos así, que maneja la dirección, de cómo ellos querían el proyecto y cómo ellos lo visualizaban en el fondo, con todos los proyectos que llegaron participando. Bueno, posterior a ello, después se hace una evaluación económica. Ahora voy a explicar un poquito el proceso. Para hacer el proceso de evaluación técnica, la comisión hace una evaluación que es netamente basada en los requisitos que indican las bases administrativas, amparadas en el reglamento 48 de consultoría, donde se van evaluando todos los antecedentes que se solicitaron en la oferta. Por ejemplo, aquí podemos ver que se evalúan el plano de emplazamiento, se hacen observaciones, obviamente, de cómo se desplaza el proyecto en el terreno, cuáles son sus relaciones urbanas, cómo se plantea como imagen dentro de la ciudad y la relevancia que puede tener y el impacto también que puede generar. Después se van evaluando las plantas de arquitectura por piso, que es cada una de las plantas, en el fondo se entrega un programa arquitectónico
que generalmente es visado por la entidad formuladora, o por ejemplo si es un colegio lo visa Mineduc, si es DIVAM lo visa el área de biblioteca. Entonces, en base a eso se va viendo la función de cada planta, cómo se distribuyen los espacios, cómo se plantean en el desarrollo cada una de las funciones que tiene que tener, y eso se va evaluando también con la comisión. Los planos y cortes de arquitectura, cómo se plantea, ingresos de luz, sombra, todo el tema de eficiencia energética, digámoslo así, e iluminación y orientación también. Los planos de elevaciones, que tienen que ver un poco con la imagen que quiere generar el proyecto en la ciudad y cómo se plantea también para cada una de sus orientaciones y su entorno con el que se relaciona. Las imágenes, bueno, ahí podemos ver las volumetrías, que es un poco más gráfico, digamos así, poder entender el proyecto, de cómo se plantea en el terreno y en sus relaciones. Después se evalúan también criterios estructurales, los criterios de calidad medioambiental, lo que son los sistemas pasivos, la eficiencia energética, la iluminación natural, si cumple con las superficies de recinto. Por ejemplo, generalmente hay un programa arquitectónico, la biblioteca tenía 5.300 aproximadamente. Lo que se revisa es que ojalá el programa, cuando llegan los anteproyectos, se ajuste a la necesidad del programa arquitectónico, porque muchas veces hay proyectos que llegan y les faltan recintos, las superficies son menores a las requeridas y también esos tienen una recomendación por exigencia que hay metro cuadrado por persona, por usuario y todo. Entonces, si vienen menores, también después es una desventaja para el desarrollo de la consultoría. Entonces se revisa recinto a recinto, primero que estén todos los recintos y después que cumplan con las superficies mínimas requeridas en este programa. También esa holgura de superficie se maneja un criterio como de un 15% de un delta superior, digamos así, que no supere el 15% de lo que indica el programa arquitectónico oficial. Las especificaciones técnicas, que también se requieren una pauta de especificaciones técnicas, o sea, materialidades genéricas en el fondo de cómo se quiere plantear el desarrollo de la biblioteca. Y además este proyecto contaba con un requerimiento de participación ciudadana. Era muy importante para la dirección y los mandantes la visión que tenía la gente. Como era una biblioteca regional, la idea fue hacer, porque ya se realizaron, participaciones ciudadanas en cada una de las provincias de la región, como para recoger los requerimientos y visiones de cada una de las provincias, que son totalmente distintas. Fue en Osorno, en Futaleufú, en Castro y acá en Puerto Montt. Se realizaron las participaciones de las cuales se pudo recoger distintas visiones en el fondo para ser incorporadas en lo que es la biblioteca. También en esta evaluación técnica se ve el plan de trabajo, cómo el arquitecto en el fondo quiere abordar el desarrollo de la consultoría, cómo es su estrategia de desarrollo. Lo que tiene que ver en el fondo es como la coordinación entre todo lo que son las especialidades, como planteo yo arquitectura y la empiezo a coordinar con lo que son las especialidades, con estructura, con instalaciones eléctricas, sanitarias, calefacción, y empieza a haber un tema de plan de trabajo en el fondo de cómo abordar el proyecto, que hoy día es súper importante trabajar de una manera multidisciplinaria y en coordinación paralela en el fondo a lo que es arquitectura con todas las especialidades. Posteriormente se evalúa la calidad del equipo profesional, se evalúa, de adelante tengo la ficha, y la suficiencia del equipo, que son cuántas horas en el fondo ellos ofertan trabajar para la consultoría, para el desarrollo del proyecto en sí. Lo otro, bueno, la inscripción del registro de consultores, que esté vigente, la declaración del consultor. Aquí la idea de esa declaración es que indiquen en el fondo que conocen el terreno, conocen las condiciones, como que se obliga un poco que el consultor pueda ir a terreno y ver dónde va a ejecutar el proyecto, porque muchas veces gente participa de Santiago y no viene a ver el terreno, no conoce lo que es el entorno, no conoce la identidad, digámoslo así, del lugar donde se va a emplazar. Para ello se le pide esa declaración. Y cartas de compromiso de los profesionales, que en el fondo es que cada uno de los especialistas se compromete a desarrollar la especialidad que le corresponde.
y la serie de preguntas y respuestas que igual tienen que ir dentro del expediente para que los consultores indiquen que conocen todas las condiciones en el fondo del contrato, aparte de las bases y términos de referencia. En la evaluación técnica y curricular, cada uno de los profesionales que se solicita en las bases administrativas se va evaluando si cumple o no cumple y cuántos años de experiencia va teniendo, que es una planilla que uno va profesional por profesional evaluando cada uno de los ítems, su carta, su certificado, si tiene patente, registros especiales y cuántos años de experiencia tiene. En una consultoría como esta, no recuerdo la cantidad de especialidades, pero creo que son superiores a 20. Están todas las especialidades que se ven involucradas en el desarrollo del proyecto. Y cada uno se requiere con las experiencias y cada uno son los que se evalúan posteriormente en la evaluación curricular de la experiencia. Estas dos planillas anteriores que evalúan la parte técnica del proyecto, que tiene que ver un poco con la arquitectura, una parte, y la otra con la parte más técnica, contractual de los profesionales, termina en una calificación. Cada uno de los ítems va teniendo un puntaje, en el fondo, de lo que tiene que ver con la arquitectura, cómo se emplaza el proyecto, lo que les comenté antes, de cómo se plantea, la funcionalidad que tiene, la imagen que genera, la identidad también que proyecta, y cada uno de esos se va dando un puntaje y se va colocando una calificación en el fondo, y que arroja una nota, que es la cual después con esta postulan a la apertura económica. Una vez, hay procesos internos que una vez que la comisión termina el proceso de calificación, se le envía a la directora regional las notas que cada consultor que oferta la licitación tiene, y con eso se hace la apertura económica posteriormente. La evaluación técnica en las licitaciones generalmente tienen un 70% lo que es el proyecto y la calidad del equipo profesional, y la parte económica tiene un 30%, lo que refleja en el fondo que lo más importante es el proyecto, o sea, la parte técnica del proyecto más que el costo. Y aquí se hace un parámetro, todo eso está bajo un reglamento, que está el artículo 45, que tiene que ver todo con el reglamento 48, que está todo estrictamente normalizado con fórmulas y todos los puntajes cómo se tabulan. Y finalmente el puntaje del consultor es la combinación, digámoslo así, de lo que es la calificación técnica con un puntaje de un 70% y una económica que es un 30%, y le da un puntaje total. Ese puntaje total, el consultor que tiene mayor puntaje es el que se hace la propuesta de adjudicación. Y ahí pasamos al tema de la adjudicación. Está la propuesta del mandante. El mandante, que es el que financia, nos tiene que dar la autorización, en el fondo, de que ellos dicen que sí están conformes con la propuesta de adjudicación al consultor que se da, con los puntajes, y se hace una resolución de adjudicación. Con esa resolución se da el inicio al contrato. En el contrato tenemos las garantías y protocolizaciones, que es un 5% del monto adjudicado, y después vienen las etapas de la consultoría para nosotros, que aquí podemos ver una planilla cómo se desglosa. Esta consultoría inició con 270 días de licitación. Tuvimos para que vean lo importante o lo influyente que puede ser en la participación ciudadana, tuvimos varias recomendaciones de parte de la gente de qué es lo que ellos querían como biblioteca. Y ahí nos dimos cuenta que había que replantear un montón de situaciones funcionales, de orden, digámoslo así, de función interna de la biblioteca que se estaba empezando a proyectar. Por lo tanto, tuvimos que dar un aumento de plazo de 40 días para replantear algunos temas de funcionamiento. Entonces, en el sentido de que se adjudica una propuesta, el proyecto igual tiene un dinamismo dentro del proceso de la consultoría. Igual puede ir variando en el sentido de imagen, de materiales, de funciones. Generalmente siempre va evolucionando dependiendo de las situaciones que van pasando en cada uno de los proyectos.
El sistema que tiene la Dirección de Arquitectura en tema de entregas y etapas es súper rigurosa en el sentido de cada documento que se entrega en cada uno de los procesos. Por ejemplo, esta tenía 7 etapas, son 7 etapas, vamos en la número 3. Por ejemplo, aquí está uno de los ejemplos de todos los requisitos que se requieren para la entrega de una etapa. Estos expedientes son entregados según el cronograma que tiene, con días fijos. El consultor que se atrasa significan multas en el fondo. Son fechas para los dos lados, porque si el inspector se atrasa también en la revisión, le da pie también al consultor que pidan aumentos de plazo y todo ese tema por retraso de la unidad técnica. Cuando el consultor termina el proceso de la consultoría, lo que se realiza es una calificación. En el fondo se vuelve a nombrar una comisión y se evalúa cómo fue el desarrollo de la consultoría. Esos son los puntos que están ahí: el cumplimiento del objetivo del trabajo, la solución adoptada, extensión, profundidad y tratamiento de la materia, capacidad de gestión, autonomía, flexibilidad, ordenamiento, claridad, el cumplimiento de los plazos. Todo eso se van evaluando cada uno de los puntos y también tiene una nota, que la nota después posteriormente se envía al registro y dependiendo de la nota puede ser también causal de que tenga que salir del registro si no cumple con los requisitos. Y posterior a eso el contrato termina con una resolución de liquidación. Me faltó una parte que no está, pero es un poco los procesos de licitación que tiene la dirección, que tienen que ver un poco con, ahí está la licitación pública, que es en este caso, está la licitación privada, que es cuando ya se ha licitado generalmente 2 o 3 veces una licitación y no han llegado oferentes o ha pasado otro tipo de situaciones, y está el trato directo. También en forma paralela están lo que son los concursos de arquitectura, que en este caso la biblioteca en un inicio se había gestado como un concurso, pero no se formuló el proyecto desde un inicio con los montos que requiere hacer un concurso. Un concurso requiere generación de bases, publicidad, catering, todo un tema, traer gente desde afuera, porque la comisión en el tema de concursos son entes internos y externos también, los cuales también hay que traer y financiarles el viaje, la estadía y muchas veces todo eso, y eso encarecía mucho el tema de realizar el concurso en este caso. Cuando son concursos no necesariamente tienen que ser arquitectos de registro MOB, sino que está abierto con una restricción de experiencia del arquitecto netamente, pero no con un registro del ministerio. Y eso sería. Le paso para que explique el proyecto, porque esta es como la parte legulilla, para que explique el proyecto ya de la biblioteca en sí, dejo a Daniel Rojo. Bueno, yo soy Daniel Rojo. Con Carlos Cabañaro y Andrés Crisóstomo hemos desarrollado muchísimas licitaciones, concursos también, como decía Alejandra, y licitaciones dentro un poco de lo que se enmarca el sistema, digamos, que ofrece el MOB. Siendo muy honesto, para nosotros, y según la experiencia que tenemos, la verdad es que nosotros participamos particularmente de concursos, que pueden ser públicos o privados, pero que tienen esa categoría, o licitaciones del MOB. Hay muchos otros tipos de licitaciones que hace, qué sé yo, en MinSal, el Servio también, digamos, y otras entidades públicas, las municipalidades. Y la verdad, las cosas que nuestra experiencia es que lamentablemente la única entidad pública que da ciertas garantías, digamos, y que en el fondo uno puede empezar un proyecto y terminarlo bien, en este minuto lamentablemente es el MOB, y el Servio también, digamos, serían prácticamente las dos entidades. El Poder Judicial, el Ministerio de Salud, lamentablemente no son entidades desde mi punto de vista muy confiables, digamos. Entonces nosotros como arquitectos, como oficina, nos enfocamos en este tipo de licitaciones. Y yo quería recalcar una cosa importante de lo que dijo Alejandra, es que es importante que entiendan de que estas licitaciones lo que ganan, y las que nosotros apostamos, son principalmente la de los proyectos, ¿ya? Que tienen una calificación técnica en este caso de 70-30,
30 es la oferta económica, 70 es el proyecto y todo lo que ello incluye. Y muchas otras direcciones también están apostando a porcentajes incluso de 80-20. ¿Ya? Es decir, prácticamente la oferta económica es un tema secundario y lo que realmente hace que uno gane un proyecto es la calidad del anteproyecto presentado y por supuesto con todo lo otro que son la calidad del equipo, en fin, que en general las oficinas están más o menos a la par. A ver, yo cuando se nos invitó pensé en hablar de dos proyectos, digamos. Un proyecto que quería mostrar un poco cómo se generó la licitación, pero sobre todo en qué concluyó. Porque esto, nosotros entregamos un expediente para construir un edificio. Y después nos damos la mano y no nos vemos en años y de repente aparece este edificio y nosotros no participamos de la obra, lamentablemente. Que es una cosa que a mí me encantaría que algún día, a nivel de la Dirección de Arquitectura del MOB, se invitara de alguna manera de forma más directa, digamos, a la oficina encargada para que pueda llevar la obra. Porque, para que ustedes entiendan, una cosa es hacer un proyecto, pero realmente lo relevante también dentro del proceso es la participación del arquitecto durante el proceso de construcción, porque hay muchas decisiones que se toman en ese proceso. Y en el caso de las consultorías de arquitectura pública, el arquitecto es más bien un observador, digamos, y muchas de las decisiones las toma el encargado de la obra, que es el inspector fiscal de obra, que generalmente es un constructor civil que poco y nada entiende de arquitectura, pero sí mucho de construcción y de números, ¿no es cierto? Bueno, voy a pasar muy rápido por la licitación número 1, pero... quería un poco partir con esta frase. Los concursos llevan a la arquitectura al ámbito de lo público. Exponen, paréntesis en el amplio sentido de la palabra, a los arquitectos y a sus obras. Es por todo esto que los concursos pueden acotar las épocas. Basta enumerar una serie de eventos nacionales e internacionales para construir una virtual crónica del pensamiento arquitectónico. Quería decir esto porque esta es una frase de Jaime Márquez, un destacado urbanista, digamos, que murió hace un par de años, creo. Que lo que nosotros proponemos tiene un objetivo, se enmarca dentro de un aspecto ideológico, digamos, de cómo nosotros creemos que tiene que ser la arquitectura. Hay un tema valórico, una escala de valores de nosotros y nuestra contraparte, en este caso el MOB, digamos, puede estar de acuerdo o no con esa escala de valores y muchas veces no está de acuerdo y en el fondo los proyectos que se construyen son los que existe esta sintonía, digamos, en términos ideológicos de lo que uno como consultor plantea y tu contraparte cree. Por eso que, como dice esta frase, digamos, uno puede entender los distintos procesos ideológicos políticos de un país a través de su arquitectura. ¿Ya? Y lo que se está haciendo ahora tiene ciertos énfasis, digamos, que muchos de los arquitectos no necesariamente creen. ¿Ya? Y yo voy a un poco explicar cuáles son los énfasis de nosotros y que tienen una cierta repercusión en términos de nuestra contraparte que los acepta y de alguna manera cree en ellos, ¿no es cierto? Este fue un proyecto que a mí me gusta mucho, que es la construcción del complejo fronterizo Huemule, en Aysén, en Coyhaique, cerca de Coyhaique, digamos, en Balmaceda, perdón. Es un edificio, digamos, que conecta Argentina con Chile, digamos, y que en un mismo edificio se produce, digamos, todo el proceso de control, digamos, de los inmigrantes y los que emigran. ¿Ya? Este es un concurso que en conjunto con Andrés Crisosto, digamos, lo desarrollamos. No quiero entrar un poco en el detalle de la propuesta, pero básicamente son dos volúmenes intersectados, digamos, un volumen que es por donde pasan y entran los vehículos, digamos, y las personas, y otro volumen que es el volumen administrativo, que es el más delgadito. ¿Ya? Hay todo un aspecto, digamos, de las características del lugar, digamos, el tema de los vientos, en fin, y una serie de aspectos que nosotros tuvimos que resolver y este proyecto ganó principalmente por un diagrama organizacional. Es decir, no es solo un poco todo el discurso poético de un edificio, que puede o no tenerlo, pero en este caso el énfasis estaba más bien dado por la resolución programática y en planta de un proyecto que era bastante difícil. Esto fue un poco las imágenes del proyecto, un gran galpón, digamos, cubierto en acero corten, digamos, que generaba una especie de umbral, digamos, en un paisaje llano, digamos, como es la Patagonia, en el caso de esta ciudad, digamos, que es Balmaceda, y digamos,
en su interior se producían estos huecos, estos espacios donde se produce el acceso a Argentina y el egreso desde Chile, digamos, en fin, y viceversa. ¿Ah? Plantas del proyecto en ejecución. Voy a pasarlo bastante rápido. Lo que quería mostrar muchas veces es que, claro, ustedes ven a grosso modo que es un poco lo que pasa en la arquitectura pública y se le critica mucho. Es que hay que mirarla un poco con los ojos borrosos cuando se construye. Porque en esencia está bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entramos a los detalles, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que, bueno, este edificio, a ver, nosotros habíamos, en todo lo que es la paleta de materiales, que tenía un revestimiento en chape de piedra, digamos, los interiores con ciertos porcelanatos, con pavimentos, en fin, terminaciones. La verdad las cosas es que al no participar dentro de la obra y por el criterio en este caso y muy particular de la dirección de arquitectura, se fueron cambiando los materiales, las soluciones constructivas, se abrieron espacios, se cerraron otros espacios. Y la verdad es que me gusta mucho el edificio, pero creo que a nivel como un poco de nitidez tiene muchas deficiencias en términos de la elección de materiales y de ciertas decisiones que se tomaron en ausencia de los arquitectos. Nos disculpamos en ese sentido porque eso es una temática que tiene la arquitectura pública que lamentablemente no es muy controlable. No quiero decir que todos los proyectos sean así. Hay proyectos que han terminado muy bien, muchos, digamos. Depende un poco de la dirección de arquitectura, del momento y del grado, por supuesto, de claridad que tenga el proyecto entregado por el consultor. ¿Ya? ¿Qué sucede? Cuando pasan los años, 3, 4, 5 años, y un arquitecto ha definido una serie de materiales y de soluciones constructivas, después de 5 años, como va pasando tan rápido el tiempo, quedan obsoletos, las empresas empiezan a traer otros materiales y ya no están en el mercado. Entonces, el inspector fiscal de obra, por costo, empieza a tomar ciertas decisiones, muchas veces baja el costo para poder tener un cierto delta, digamos, por si hay eventualidades, y en fin. Al final, los muros blancos los puede pintar verde pistacho y realmente a nadie le preguntan, digamos. Entonces, eso es una cuestión crítica, digamos, que sucede y que nosotros realmente esperamos, en el caso de la biblioteca, nos hemos preocupado mucho de ir mejorando este aspecto y, de alguna manera, con las mismas empresas, tratar de generar un proyecto que se pueda construir dentro de 3, 4, 5 años más, dentro un poco de la imagen que uno como arquitecto propuso. ¿Ya? La biblioteca. Bueno, esto fue un concurso bastante interesante, mucha gente interesada, más que por el monto del proyecto, por lo interesante que es desarrollar una biblioteca regional. ¿Ya? Nuestra propuesta, yo diría que se puede resumir en los siguientes esquemas. Primero, ustedes conocen, me imagino, el terreno, queda en Ejército con Benavente, digamos, ahí donde está el retén de Carabineros, hacia atrás, es una quebrada, que es una ladera sur, muy húmeda, con una escorrentía de agua superficial, digamos. Nosotros, al entrar al terreno, lo primero que dijimos es que este edificio no se puede construir a nivel de piso. O sea, aquí lo que necesitamos es construir un edificio del segundo piso hacia arriba. Eso es lo primero. Si hay recintos en el primer piso, serán estacionamientos, serán recintos cerrados, que no tengan una vinculación con el exterior, más bien herméticos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que el mismo cerro, los árboles, sombrean este espacio, hay muy poca radiación, entendiendo que la radiación viene del norte, ¿cierto? Y el mismo movimiento del sol, digamos, por estos cerritos y árboles a los lados, hace que las horas de sol, digamos, en invierno particularmente, por la altura del sol, digamos, sean mínimas. ¿Ah? El segundo aspecto, que está en el esquema 2, digamos, es cuál es la postura desde el punto de vista urbano del edificio. ¿Ya? Nosotros, y aquí fuimos bastante arriesgados y siempre hemos hecho un poco lo mismo. ¿Ah? Nosotros, en este caso, por la característica del terreno y un poco por la forma del terreno, planteamos un volumen muy pregnante, muy básico, y dejamos el edificio un poco retirado desde el lado, digamos, oriente del terreno, y dejamos toda una calle, digamos, que conecta con calle Ejército a través de es una especie de regalo, digamos, que eventualmente puede hacer el propietario del terreno que se encuentra entre nuestro terreno y calle Ejército hacia la calle Serena, que es nuestro acceso. Y una gran plaza pública, digamos, que vincula a nivel urbano
estas dos calles, digamos, y el edificio, como decía, desde el segundo nivel hacia arriba. El partido general, en términos muy generales, digamos, partido general y la idea matriz del proyecto surge un poco del mismo hecho de haber querido subir este edificio. Cuando nosotros planteamos la biblioteca desde un segundo nivel, surge un problema, que es decir, yo voy a acceder a un hall y voy a tener que subir una escalera para llegar a la biblioteca. Eso es una cuestión muy extraña, muy débil, digamos, como idea, pero muy necesario, digamos. Desde nuestro punto de vista era irrenunciable el plantear la biblioteca desde un segundo nivel. Por lo tanto, dijimos, bueno, que el acto de subir no sea simplemente un acto funcional, sino más bien sea una experiencia. Y por eso planteamos una escalera que es más bien una grada, una plaza diagonal que traspasa los 4 pisos de esta biblioteca, ¿ya? Y este es un gran espacio central, iluminado cenitalmente, ¿ya? Y que además permite que la biblioteca no se vaya, digamos, desarrollando piso a piso, sino más bien sea un gran espacio conectado visualmente, donde yo estoy, estoy leyendo, digamos, puedo ver, puedo ser visto, digamos, y se produce un gran espacio dividido en subespacios a su vez. ¿Ah? Esa es un poco la idea matriz. Es decir, esta gran escalera es más bien una plaza de estar, un espacio de lectura, digamos, y no solo de tránsito. En términos generales, el programa se distribuyó de la siguiente manera. En el primer piso se dejó un auditorio que se pedía, el acceso principal, por supuesto, estacionamiento. En el segundo piso, toda la parte amarilla, ¿no es cierto?, es como el área de extensión. Salas de uso múltiple, cafetería, en fin. Y del segundo al tercer piso está todo el área de la biblioteca propiamente tal, que es la parte roja, digamos, la naranja, y en el último piso, en el piso 4, el área administrativa. Respecto de los aspectos bioclimáticos del edificio, era muy difícil la propuesta, entendiendo que había muy poca disponibilidad de radiación. ¿Ah? Entonces nosotros partimos de la base de que este terreno no tiene mucha luz ni por el oriente ni por el poniente, por estos elementos geográficos. El norte está bastante cubierto, digamos, entonces tiene que echar el sol a nivel cenital, ¿ya? Y se propuso una gran lucarna que acompañaba todo el edificio, que iluminaba este gran espacio. ¿Ah? Obviamente tenía ventanas y todo eso, pero más bien lo veíamos como un tema de vinculación visual y de iluminación, digamos, solo unos pocos metros entrando a la planta, digamos. Luego, habían aspectos también relativos a la arquitectura regional, que es una cosa que nos interesa mucho a nosotros, como oficina, digamos, particularmente, que es tratar de hacer proyectos que no sean para nosotros, los arquitectos, los que estamos acá, digamos. Es decir, que la señora Juanita sienta en cierta medida de que esto es un proyecto para ella y que le gusta. ¿Ah? Nosotros como oficina, con Andrés, con Carlos, hemos hecho mucho énfasis en esto y nos sentimos muy gratificados cuando a la gente que no entiende de arquitectura se identifica con el proyecto, porque eso genera identidad. Y eso es una cuestión que para nosotros, como arquitectos en general, se los digo, es algo que es fundamental dentro de esta disciplina y que cada vez yo diría que se hace más distante, digamos. Un paréntesis, digamos, qué sé yo, en el movimiento moderno, ¿cierto? ¿Cuánta arquitectura se hizo para arquitectos, digamos? Y la distancia se hizo gigantesca, digamos. La gente no entendía lo que se estaba haciendo, sin embargo, la arquitectura culta, digamos, se citaba unas a otras y en el fondo se construyeron ciudades sin entender lo que realmente quería y deseaba la gente. Nosotros, en cierta medida, y sin ser, yo diría, sin ser populistas, intentamos hacerle un guiño a la gente y de alguna manera tomar ciertos aspectos de la arquitectura local y que ellos lo sientan como algo suyo y de alguna manera se identifiquen. Esto es un tema ideológico, a eso me refiero. Y esto es un tema que el MOB, a veces, algunas direcciones, lo entienden y están de acuerdo con eso. ¿Ah? Es difícil quizás que venga Zaha Hadid a hacer un proyecto así, ¿cierto? Quizás no lo entendería, digamos. No es la manera que tiene ella, tiene una ideología distinta probablemente. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de pasar a perdón, estas imágenes que vemos son parte del concurso? Sí. ¿Y las de la fila inferior? Ah, perdón. Estos son más bien, bueno, también las presentamos en el concurso, son imágenes objetivos. Está la Plaza España, que es una plaza que no sé si, bueno,
ojalá algún día muchos de ustedes la puedan conocer en Roma, digamos, que es una plaza que se da en diagonal, digamos, en el centro de Roma, llena de gente fantástica que remata en Los desfiles de moda. claro. Es realmente un espacio totalmente activo, digamos, ¿ah? Famoso por ser una plaza diagonal, se puede, ¿cierto? Bueno, hay un proyecto, no me acuerdo de la oficina, está este proyecto de Sou Fujimoto, digamos, que es una biblioteca universitaria ahí en una ciudad de Japón. Está también un proyecto de Marcio Kogan, digamos, que es la biblioteca, o sea, que es la librería Cultura, digamos, que está en Sao Paulo, que también tiene esta gradería, ¿te fijas? Que es esta plaza donde la gente toma los libros, los puede leer antes de comprarlos. En el fondo, esta es una imagen objetivo, digamos, que era un poco para poder hacer referencia, un guiño a lo que nosotros pretendíamos construir con la biblioteca. En general, las plantas, nuevamente, un edificio muy compacto, se criticó a veces esta dureza del edificio respecto al terreno. Nosotros en general hemos tenido una posición al respecto que en general los edificios no se los mira desde arriba, se los mira, digamos, no en 3, sino en 4 dimensiones, se recorren, se miran, uno camina por arriba, en fin. Esta relación del edificio con su contexto se da, desde nuestro punto de vista, en otro ámbito, se da en términos de lenguaje, en términos de las conexiones, en términos de aspectos también bioclimáticos, digamos, cómo el edificio se adapta a su geografía, se adapta a las condiciones de iluminación, de radiación, de materiales, en fin. Es un tema para largo, es un tema muy interesante, pero no me quiero alargar mucho en eso. El auditorio, digamos, una caja dura, cerrada, digamos, que pueda estar aislada de este lecho de un río, porque prácticamente el terreno es, o sea, cómo aflora el agua, digamos. Es decir, hay un proyecto aquí muy importante que es el proyecto de impermeabilización, digamos. Nosotros ya estamos en empresa, hemos tenido varias reuniones, y también el proyecto de cómo vamos a ir conduciendo el agua para que esta cuestión no sea un barrial y que no se infiltre el agua, digamos, dentro de los recintos. En fin, auditorio, primer piso, yo entro, me encuentro con esta gran grada, digamos, esta Plaza España, digamos, que abarca los 4 pisos, paso al segundo nivel, y me encuentro, bueno, siempre en este espacio de acá, junto al acceso principal, se daba el área, digamos, de extensión, digamos, cafetería en este punto, salas de uso múltiple y el resto un poco de la distribución del programa en una planta muy flexible, entendiendo que ese es un tema clave. Nosotros pensamos la biblioteca como libros, en fin. Lo que nosotros pensemos de una biblioteca hoy probablemente va a ser distinto de lo que sea una biblioteca en 10 años más. Y la biblioteca no podía ser una cuestión tan dura, sino más bien flexible y con la capacidad de que la DIVAM también tuviera la posibilidad de ir adaptándose, digamos, dentro de los tiempos, digamos. El segundo piso. Tercer y cuarto piso. Esta gran planta siempre se sigue manteniendo, digamos, el área de extensión, digamos, en este punto, las salas de uso múltiple, en fin, y la biblioteca, no quiero entrar mucho en la distribución de los distintos recintos, siempre apoyada por 4 baterías duras, digamos, de baño y escalera en sus costados, y el piso anterior había un acceso por la parte trasera. ¿Ah? Y el cuarto piso es solo administración. Yo creo que este corte es bien interesante, digamos, y realmente resume cómo funciona la biblioteca que nosotros propusimos. Esta gran escalera, con sus bodegas en las partes de abajo, digamos, y zonas de depósito, digamos, por el tema de la iluminación, obviamente, apoyado por este gran librero, digamos, que iba permitiendo con un poco, en forma similar, digamos, a lo que hacía Sou Fujimoto, ir llenando progresivamente esta estantería de libros y comunicando a ambos costados las plantas libres, siempre cenitalmente iluminado. El norte está hacia allá, digamos, por lo tanto estas lucarnas, digamos, sigan abriéndose en noche. Esta es un poco la situación de este gran espacio como lo estábamos imaginando. Obviamente a ese nivel la estantería no se llena, pasa a ser un tema decorativo, ¿no es cierto? Esto es de calle Ejército, digamos. Sí. Otras imágenes desde calle Ejército también, la conexión que se proponía desde la parte trasera por el costado y hacia un segundo acceso que se da en la fachada norte. Desde arriba, digamos, probablemente proyectando imágenes,
siempre apoyado por este gran espacio de acá. Este es el corazón del proyecto y eso es lo que tiene un concurso de arquitectura y yo quiero ser súper radical en esto. Para que ustedes puedan adjudicarse un concurso realmente tienen que tener una idea, ¿ya? Y esa idea se tiene que entender muchas veces por sobre otras ideas que también pueden apoyar la primera idea, pero esa idea es su propuesta y esa propuesta nuevamente tiene una componente ideológica, una postura respecto al problema, ¿ya? O sea, en resumen, esa era la imagen que... Esa es la imagen del proyecto. El proyecto claramente tenía deficiencia, pero yo estoy seguro que el MOB se quedó con esa idea, digamos. Y también el MOB ve, digamos, proyectos que, está bien, pueden tener deficiencias, pero se piensan, a ver, ¿cómo mejoro esto? ¿Se puede en este proyecto mejorar o no se puede? Mira, qué bonito, pero esto nosotros vamos a necesitar meter todos estos recintos nuevos, vamos a tener que sacar esto, en fin, bla, bla, bla. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Quizás se pierde, digamos. Entonces también se piensa un poco a futuro de la capacidad de adaptarse a este proyecto a lo que vaya sucediendo en el futuro. Etapa 3, estamos en un proceso de desarrollo, digamos, duro. ¿Ah? Están entrando las especialidades ahora en forma muy fuerte. Es muy importante decir que esto no es simplemente ponerse a dibujar un edificio, en fin. Aquí hay una complejidad en términos de la coordinación de especialidades, de entender cómo funcionan de la especialidad. Hay una cantidad de tiempo que como arquitectos nosotros perdemos pegados al teléfono enorme, ¿ya? Y sobre todo este es el resultado no del trabajo mío, ni de Carlos Cabañaro, ni de Andrés Crisosto, es el trabajo de un equipo. O sea, aquí yo estoy dando la cara por un equipo, ¿ya? Y somos muchos los que hemos intervenido y hemos aportado en este proyecto y hay una gran complejidad dentro de las imágenes que yo estoy mostrando. Desde mi punto de vista el proyecto ha mejorado mucho, ¿ya? En términos de la distribución de la planta y en términos del funcionamiento, que es clave, de cómo funciona una biblioteca, ¿ya? Y hemos ido aprendiendo bastante también. Disculpa, Daniel, las imágenes que vosotros son de la primera entrega. Del anteproyecto. El proyecto que ganó el concurso, de la licitación. La licitación que ganó el concurso. Sí. No tiene la participación ciudadana, No, o el diálogo. no. Ahí se produce un encuentro que es muy interesante, que uno tiene que bajar de su pedestal, digamos, y acercarse y realmente escuchar, y es increíble que está bien, o sea, es importante ese proceso. Valida los proyectos, acerca la arquitectura a la gente. No se produce esto que históricamente, y muchas veces se ha producido en la arquitectura, digamos, que aumenta esa distancia. Entonces se construyen ciudades que la gente no las entiende y las critica, digamos, y no las siente suyas. ¿Ah? Aquí se produjo esta serie de participaciones, se empezó a validar el proyecto y aparecieron ciertos aspectos, principalmente diría que el apoyo de la IVAN fue clave, digamos, en muchos aspectos respecto del funcionamiento de la biblioteca. Se mantiene, ¿cierto?, esta plaza. ¿Qué pasa? El auditorio se mantiene, cambia el núcleo de funcionamiento, digamos, se adapta a ciertas situaciones, que no vale la pena comentarlas, pero se enriquece el auditorio en términos de que se hace un -1 con todo un sector de tramoya y camarines, en fin, para darle mayor utilidad a este espacio, que no simplemente se transforme en esto, ¿no es cierto?, que pueda eventualmente acoger otras actividades y no necesariamente, digamos, una charla, quizás obras de teatro, en fin, un auditorio para 200 personas. Se reduce la cantidad de estacionamiento, estamos viendo con la municipalidad cómo hacerlo, porque hay un plan regulador y hay una serie de normas a las cuales nos podemos acoger para poder lograrlo. Todo lo que es bodegaje, que lo teníamos arriba, digamos, cargando la estructura, gran parte de ese bodegaje se baja, son recintos cerrados, digamos, que aguantan libros, solo hay que aislarlos de la humedad con un buen proyecto de impermeabilización, ¿ya? Y se dejan en el primer piso. Se hace una corrección en la fachada. Entra eficiencia energética, que es un tipo muy importante hoy en día, ¿ya? El señor que te dice, oiga, usted tiene que hacer esto, porque su edificio no es en este minuto, según su propuesta, un edificio, desde el punto de vista de la arquitectura bioclimática, un edificio eficiente. Entonces te da una serie de tips y nos dijo, compadre, sus muros, su fachada oriente y poniente tienen que tener una proporción de 50 y 50% de muros y ventanas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Formamos una fachada como una especie como de acordeón, digamos, donde los tabiques, la parte cerrada, es la que da, obviamente, hacia el sur.
buscando siempre la iluminación que viene desde el norte, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso fue un cambio a nivel de fachada. En el primer piso, como decía, el auditorio, bodega, en fin. Segundo piso, se genera una doble altura para no tener tan chato, digamos, el hall. Ya en el segundo piso yo puedo llegar a este módulo de información, puedo llegar por la escalera, por el ascensor. Se me había olvidado una cosa importante, que es el tema de los accesos. Yo no puedo entrar así literalmente, tengo que tener un preingreso con una zona de lockers y una zona digamos, de informaciones, y paso por estas bandas que detectan si tú andáis o no andáis con un libro en la biblioteca, digamos. O sea, no es tan sencillo el cuento. Ya al ingresar puedo moverme, digamos, por este núcleo de circulación vertical, ascensor y escalera. Puedo entrar acá. Se repite esta condición en el acceso norte que estamos planteando y que está, digamos, aquí está Calle Ejército, ¿no es cierto?, dando una vuelta por acá. Y nosotros hacemos un acceso por un terreno vecino que está en conversaciones. Una planta libre con la distribución del programa, y yo creo que es algo que no me gustaría meterme mucho porque no tiene mucho sentido, digamos. Puede estar, qué sé yo, el área prejuvenil acá o en el primer piso, digamos, es una cosa que se puede analizar, digamos, pero acá quizás vale la pena comentar, digamos, que está el área infantil, digamos, de niños, que es como una pecera, digamos, que está muy bien protegida, digamos, del ruido, en fin. Una cafetería con una terraza, digamos, que da y de alguna manera alimenta visualmente esta plaza que se va dando en este sentido, en el oriente. Salas de uso múltiple, en fin. En los pisos superiores tenemos biblioredes, tenemos otras salas de uso múltiple. Siempre en esta cabeza se está dando el área de extensión, ¿no es cierto? Y lo importante es que hay una especie de portones, digamos, correderos que cierran este espacio de tal forma que tanto el auditorio en el primer piso como toda esta cabeza del edificio, sus 4 niveles, se pueda funcionar en forma indistinta de la biblioteca. Es decir, eventualmente se podría abrir en la noche y la biblioteca ya está cerrada por horario, digamos, y no implique, digamos, que el auditorio no se pueda abrir, digamos, a un horario diferente del de la misma biblioteca. Pero el gran fondo general, digamos, con distintas sub áreas, por así decirlo, ¿ya? En el cuarto piso, la otrora área administrativa gigantesca se reduce a este gran espacio, ¿ya? Y nosotros dejamos parte de la biblioteca también acá, con los autores locales en una pecera también dividida, digamos, que es parte de la exigencia, y con un fondo especial de ellos, y la escalera, digamos, remata en un espacio, o sea, no es que remate en este espacio, que es una discusión que hemos tenido, digamos, la escalera no tiene como una especie de remate, sino más bien es este gran espacio centralizado, por así decirlo, más que un eje que remata en un espacio, por así decirlo. El corte, digamos, que, a ver, un tema que es importante es que varió la forma de la lucarna, digamos, porque, a ver, este también es un tema bien relevante a nivel como de arquitectura pública. Las distintas entidades públicas no tienen los recursos ni la capacidad para poder mantener estos edificios muchas veces. Si son complejos de mantener, estos edificios tienen problemas en el futuro, filtraciones, se degradan los materiales, en fin. El MOP nos exigió, digamos, tratar de limpiar el edificio lo más posible para que no se produzcan problemas en el futuro. Y en este caso la lucarna que nosotros habíamos propuesto, con la acumulación de hojas de los árboles vecinos, en fin, podía hacer que las canaletas sufrieran, y se propuso, digamos, una gran lucarna en todo su largo más simple y, digamos, con las condiciones del vidrio, digamos, que define el especialista en eficiencia energética. Oye, Daniel, ¿y la estructura de madera esa del concurso, la exterior? Lo que pasa es que nosotros propusimos traspasar la estructura de madera, o sea, la madera como elemento constructivo, digamos, y como materia a revestimiento. ¿Por qué, digamos? La verdad es que el comportamiento que tiene la madera en este tipo de edificios, bajo la lógica de una entidad que tiene poca capacidad de mantención, es como dispararse en un pie, ¿ya? Sobre todo en zonas, digamos,
donde hay salinidad, donde hay ciertas condiciones que, humedad, digamos, que hacen que la madera, no estamos lamentablemente en Suiza, digamos, donde probablemente tienen un programa de mantención de edificios públicos con recursos, digamos, aquí no lo tienen que ser edificios que duren. Por lo tanto, en general, los materiales exteriores son materiales inertes, digamos, resistentes a la humedad y a los factores climáticos, y la madera se traspasa a pavimentos y elementos interiores. ¿Ah? Incluso estas celosías que están acá, por ejemplo, este es el proyecto, digamos, actual. En esto estamos. No quiero decir que esto es, porque eventualmente puede cambiar. Estamos en un proceso dinámico, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, esto lo estamos viendo construir con trespa, digamos, que es un producto, digamos, que es inerte, que no es madera. Y la verdad es que nos encantaría poner, qué sé yo, coihue y rolling y maderas, digamos, propias de la zona, pero la verdad es que tienen un mal comportamiento en el tiempo, sobre todo cuando están expuestos a los agentes climáticos. La biblioteca mirada desde arriba, ustedes pueden ver ahora cómo cambió, digamos, la lucarna. Estos son tejuelas, digamos, metálicas, producto de Hunter Douglas, y también esto estamos viendo, estamos viendo un material, digamos, parecido al trespa, que tiene distintos tipos de terminaciones. También se incorporó piedra volcánica. Todos los materiales no es una decisión tan inocente, digamos. Parten un poco de la paleta de materiales locales, parten de ciertos referentes locales y siempre buscando un poco, como decía antes, la identificación de la gente con el proyecto, ya sea a nivel formal, material, espacial, en fin. Esto ya es de calle Ejército, ¿no es cierto? El interior es prácticamente el mismo. Estamos viendo un poco, estudiando el tema de la lucarna, porque ahí tiene que tener un filtro, digamos, no es simplemente dejar los vidrios a la vista. Esto tiene que tener un filtro para filtrar la luz, digamos, y que se comporte según los distintos meses del año, digamos, en términos de necesidad, de requerimientos de iluminación. Y también, obviamente, no se trata de hacer un invernadero, porque podemos sufrir desde el punto de vista de la climatización del edificio. Y quería terminar con esta frase, digamos, que me pareció muy interesante, que es de Ramón del Piano, 1986. 1986 es lo más contemporáneo que he leído en mucho tiempo, y que tiene mucho que ver con la arquitectura pública y la arquitectura privada y de concursos en general. Voy a leer. Asunto que hoy pone crisis no solo al sistema de concursos en que el gremio se desempeña, sino al gremio mismo, por cuanto la velocidad progresiva del cambio no da tiempo a la reflexión sobre lo creado, precipitándose grupos de idearios unos sobre otros, convirtiendo a nuestras ciudades en una Babel inteligible donde se agregan unos a otros edificios originarios en lenguajes diversos, originados en lenguajes diversos. Una suerte de espacio políglota en el que el vecino, el hombre de la calle, con fortuna puede percibir solo obras aisladas. Yo creo que en términos de concurso, en términos de lo que nosotros hemos construido, no solo en Chile sino en el mundo, tenemos un gran problema. Siempre le estamos echando el problema a las autoridades, que al MOP, que al gobierno, que por cierto responsabilidad tienen. Supe que la persona que vino antes que yo leyó una carta que yo le leí, que estoy de acuerdo en muchos aspectos, pero se le olvidó un gran detalle, que somos nosotros. Nosotros nos equivocamos. En ese concurso que tanto criticaron, llegaron como 40 oficinas. Dentro de esas oficinas que participaron, habían oficinas con una enorme experiencia, que estaban dispuestas a hacer un proyecto, digamos, sin tener, es que ni siquiera utilidades. No se trata de utilidades, sin siquiera poder pagarle a los especialistas. Y aún así fueron. El problema aquí es que se hacen licitaciones muchas veces, o concursos de arquitectura, donde lamentablemente se llena de arquitectos en condiciones que son deplorables. Nosotros somos responsables también de eso. Nosotros como arquitectos tenemos que entender que tenemos una responsabilidad en cómo participamos de los proyectos. Y eso también se da en lo construido. Estamos construyendo ciudades, muchas veces premiadas por concursos y por revistas que ustedes ven, de proyectos que son muy interesantes como objeto. Pero lo que al MOP le interesa, y yo creo que lo que le interesa a cualquier arquitecto que está detrás de las políticas públicas, es construir ciudades. Y no necesariamente tantos hitos, sino más bien edificios que sean parte de un continuo. Y yo creo que esta frase no puede estar más vigente hoy en día, y probablemente
lo va a seguir siendo, lo va a seguir estando en muchos lados, y si se dan una vuelta por el mundo desarrollado, se van a dar cuenta que esta frase es tremenda. Es como estamos destruyendo muchas veces, porque lo que tenemos en Chile, lamentablemente, es una historia de la arquitectura muy pobre, muy reciente, pero en ciudades increíbles se están apareciendo a través de concursos, de premios y revistas, en fin, edificios que están totalmente, que son elementos totalmente ajenos, digamos, a la historia del lugar y que no tienen nada que ver con lo que quiere la gente, que es, en fondo, el objetivo, el principal objetivo para el cual nosotros estamos ejerciendo esta profesión, ¿no? No solo los arquitectos. Eso. Muchas gracias. Ambos podemos robar unos minutos más y pueden pasar al frente y hacerle algunas preguntas, dialogar un poco. Creo que ha sido súper ricas las presentaciones como para conocer la complejidad. En ese contexto yo desde ya les agradezco nuevamente a ambos porque, claro, uno como usuario se encuentra muchas veces con el edificio terminado o ve el resultado del concurso y nada, y quizás uno aplica prejuicios y resulta que las variables, como tú decías, al final, Daniel, son hartas y hay jerarquías de cosas, ¿no? Y una es la ciudad, en general, una arquitectura de carácter público que tiene variables desde lo que tú decías al final, de estas piezas que tienen que dialogar en un continuo, idealmente, ¿no? Hasta la elección del material o cómo el edificio va a envejecer, la capacidad de una institución para mantener el edificio, etc. Quisiera abrir algunas preguntas, yo tengo algunas, pero allá atrás hay una pregunta. Hola, tengo una consulta. Me llama la atención en el discurso algo, que cómo ustedes incorporaron la accesibilidad universal, porque estoy escuchando que hablan de plazas diagonales y no veo rampas. Más que poner un ascensor, ¿cómo abordan el tema de la persona que no se puede desplazar como todos nosotros? Bueno, ¿la contesto yo? No sé, bueno, voy a contestar desde la parte, después ellos verán. El tema de la accesibilidad universal está incorporado dentro de un requisito que tiene que cumplir el proyecto. Hoy en día el proyecto recoge la accesibilidad universal dentro del funcionamiento de la biblioteca, en el sentido de que lo que hablábamos, están los baños, el mobiliario, el lenguaje, la huella podotáctil que hoy día está, todo eso está incorporado. Lo que no se incorporaron fueron rampas, porque en el sentido, para hacer el desarrollo de las rampas de estos edificios que son muy grandes, en el fondo el espacio de terreno que teníamos no daba como para hacer desarrollo de rampas, y finalmente este gran espacio que estaba planteando la consultora como alma de la biblioteca se iba a transformar en un tema de puras rampas en el fondo para poder acceder. Por lo tanto, se generaron 4 núcleos de ascensores, pero en cada planta es libre, cualquier persona con cualquier discapacidad puede funcionar. Los mobiliarios se están planteando, que esa fue la última reunión que vimos, que también cualquiera en silla de ruedas o los letreros que también puedan tener braille, o los contrastes de colores, inclusive en huellas, que eso lo estuvimos justo conversando en la última reunión, puedan tener esa facilidad de acceso universal. También la biblioteca contempla un área de audiolibros que tiene que ver también para las personas con discapacidad visual. Entonces, en ese sentido, se está tratando de hacer la biblioteca lo más accesible posible a cualquier persona. Sí, yo quisiera agregar también es de que el año pasado salió el famoso decreto 50, ¿no es cierto?, que cambió totalmente las condiciones respecto de cómo un edificio público y que presta un servicio a la comunidad, que es una cuestión bastante ambigua, resuelva el tema de los minusválidos y las condiciones en las cuales se tiene que desarrollar un edificio público hoy en día son tremendamente exigentes respecto de ese tema. Es decir, ahora los pasillos, que antes los podía hacer uno de hasta 1,10 m, cuando sirven a público, digamos, tienen que ser todos de 1,50 m para permitir el giro de un minusválido. Están una serie de aspectos, ese yo diría que es un aspecto fundamental, digamos,
El tema de las rampas muchas veces, por su desarrollo, digamos, por el cálculo del desarrollo, son imposibles de incorporarlas porque involucran muchísima superficie adicional. Entonces se resuelve con ascensores. Hay una serie de aspectos también en dimensiones de espacios que están pensados para el minusválido. Es decir, si hoy en día cualquier proyecto de arquitectura pública que ustedes vean y que esté efectivamente recepcionado por un municipio e incorpore este famoso decreto de la ordenanza general, o sea, créanme que es un edificio que ha tenido que sudar bastante para poder incorporar los distintos aspectos que exige la norma. Oye, le hicimos esta pregunta a la persona anterior, ¿no? Y me gustaría que como nos relataras más o menos en la oficina de ustedes, me imagino que hay un repertorio de tips para ganarse concursos, ¿no? A mí me gustaría que algunos de ellos por lo menos nos compartieras, para ver por lo menos de las 4 charlas que tengamos nos vayamos con un repertorio no menor de tips para la casa. Y la contraparte, me gustaría como de esa misma arista, como los patrones que ustedes ven que se han repetido de ganadores de concursos, ¿no? Bueno, efectivamente, y vuelvo un poco a lo que dije en algún minuto, hay una serie de tips que son aspectos que a nosotros estamos convencidos desde el punto de vista ideológico de cómo tenemos que hacer arquitectura, ¿ya? Más allá de lo que quiera eventualmente el cliente, que es algo que es no menor, digamos. Tampoco vamos a hacer un proyecto porque sí, digamos, sabiendo que nos va a ir pésimo, ¿ah? Nosotros también entendemos de que hay ciertas necesidades y ciertos énfasis de parte de la contraparte. Daniel, perdona, antes que siga, ¿cuál es el número de la oficina? El anterior, por ejemplo, nos dijo 1 de cada 5 que se sentía afortunado. 1 de cada 5 concursos estaban ganando este o no. Nosotros, yo diría que hace un par de años, estábamos mucho mejor que eso. Yeah. Pero el año pasado fue un año tremendo. Hicimos 10 concursos, 10 licitaciones. Cada licitación puede llegar a costar 3 millones, hasta 4 millones, 5 millones incluso, hacerla para una oficina consultora, en tiempo, en insumo, en fin, en arquitectos que participan. 10 licitaciones que perdimos. Segundo lugar, tercer lugar, en fin. O sea, de las 10 no hubo ni un año pasado. Así fue duro. Nos descalificaron de algunas también. A veces se te queda un papel, a veces te falta una firma y la apertura técnica están los otros consultores esperando que alguien se equivoque, digamos, para echarlo fuera. Pasa, ¿no? Falta de rigor también, el tiempo. Sí. Ahora, respecto de tu primera pregunta, para nosotros hay un aspecto, el lugar, partimos del lugar, de la complejidad del programa, cómo resolver una cierta ecuación respecto al funcionamiento de un edificio, la arquitectura local, los elementos de la arquitectura local que a nosotros nos llaman la atención y que creemos que son arquitecturizables, ¿ya? Y generalmente es eso, digamos, ¿ah? También hay todo un trabajo, el desarrollo también es importante. El tiempo que uno le da un poco para expresar tus ideas, no es algo menor, no puedes estar un día antes, digamos, haciendo render, imágenes, plantas. ¿Qué equipo trabajó el número en este proyecto, por ejemplo, de la biblioteca? Para el concurso fuimos, a ver, el tema de las imágenes la hicieron 2 personas, coordinación siempre, yo creo que fuimos unas 5 personas. 5 personas. ¿Y sigue un patrón más o menos de concurso? No, depende de la dimensión del concurso. Hay concursos que salen, un concurso difícil, había un tema del programa, era complejo, en fin, el terreno era muy difícil. Estuvimos a punto de votar el proyecto porque realmente nos pasa también a nosotros que hacemos un concurso y si realmente no creemos que está para ganar un concurso no tiene sentido ir. O sea, si yo realmente no creo lo que estoy haciendo y no creo que es un proyecto que vamos a ganar y me voy a dormir tranquilo, prefiero no entregarlo, digamos. Esa es un poco la filosofía que nosotros tenemos, ¿no? Y tuvimos muchas veces con esa sensación y la verdad es que lo habíamos votado prácticamente. Armamos este concurso una semana antes, digamos, cuando ya encontramos una idea que era más o menos convencible para el equipo, y en este caso soy yo, Carlos y Andrés, ¿no? Si a nosotros 3 no nos convence un proyecto, no vamos. En este caso estaba esta idea, que tenía cierto sentido y en fin. Bueno, desde el punto de vista del ministerio, bueno, lo principal yo creo, bueno, aparte de que
una rigurosidad tremenda con todos los documentos y papeles que se piden, currículum, certificados de experiencia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que generalmente se caen los oferentes en el fondo? En las bases uno puede ver que está todo estrictamente pauteado, es cosa de revisar la carpeta y darse el tiempo de chequear que esté cada uno de los documentos. Eso es como uno. Y lo otro, que uno se da cuenta cuando el arquitecto conoce el terreno. La mayor parte del tiempo, bueno, hoy día con Google Earth hay muchos que hacen el recorrido como de la ciudad, pero es lo que decía un poco Daniel. Hoy en día se está haciendo una arquitectura que es un poco egoísta con la ciudad, un poco egoísta con la identidad local también. Hay muchos arquitectos que postulan desde afuera y se olvidan un poquito de lo que es estar en el sur. Ese también es un aspecto importante. Y lo otro es pensar en la gente que está dentro, que va a funcionar en el fondo, para quién le estás haciendo el proyecto, quiénes son los que lo van a usar. Ese es como un aspecto espacial, un aspecto de estructura, digamos así. También se mencionaba ahí que ojalá sea un edificio que tenga la menor mantención posible, que sea con materiales que puedan durar y no requieran de mantención muy periódica, digamos así, que era lo que decía. La mayoría de la infraestructura pública, después de que empieza a funcionar, no tienen los recursos para ser mantenida o tener reparaciones así constantes. Entonces, como que uno empieza a englobar toda la... Entonces no hay como un tipo en el fondo, sino que son como cosas que tienen que ver en el momento de postular. O sea, siempre fijarse dónde está, cuál es la identidad, qué materiales se usan. Ojalá materiales que se usen siempre, cumplir con todos los documentos que están establecidos. Y es como ese es el tipo. En ese sentido, ¿cómo...? Porque uno ve, o sea, llega a ver un poquito la guata los cambios entre el concurso y el desarrollo, en el sentido de que hay cosas que son súper sugerentes del concurso que después desaparecen por los argumentos que se plantearon. Pero ¿hasta qué punto el MOP es capaz de poner ciertos temas en los términos de referencia para que eso no suceda? Y en la misma elección finalmente del ganador del proyecto, tener en consideración ciertas cosas. Sí, mira, por ejemplo, el cambio más fuerte, que era como una imagen que atraía en el fondo, que era el tema de la lucarna, que generaba otra imagen. Eso fue una observación, por ejemplo, de la licitación, que nosotros detectamos. Oye, estamos en un lugar donde está lleno de arboleda, donde se van a llenar esas canaletas y van a haber problemas siempre de filtración. Y, por ejemplo, en el momento del concurso se dijo si se podía replantear el tema de la cubierta, pero que no cambiaba la especialidad interior, porque en el fondo siempre se pensó que iba a tener este filtro o matiz de la iluminación interior. Entonces no. Pero lo que voy es que de alguna manera las bases o los términos de referencia dicen que la arquitectura planteada debe ser una arquitectura de baja mantención o sí, claro, está expresado. Claro, sí, o sea, habla de las materialidades y todo ese tipo de cosas. Ahora, especificar a un punto tampoco es muy bueno. Acotar demasiado los proyectos, porque finalmente vamos a empezar a recibir puras cajitas que no tienen un poco más de arquitectura, porque van a tener que empezar a cumplir con un montón de parámetros. Ahora las modificaciones... Es un desafío de diseño finalmente. Sí, obviamente. Y por ejemplo en la biblioteca las modificaciones que ha tenido es bueno, por temas que en un anteproyecto, por ejemplo, no entra de frentón eficiencia energética, no entra de frentón materiales definitivos, porque después con la estructura te pueden ir modificando materiales a que utilizar. En este proyecto las modificaciones que se han incorporado tienen mucho que ver con la participación ciudadana, que ahí se llevaron las planimetrías, las elevaciones y la gente también nos aportó, el usuario, el funcionario y todo en cada una de las regiones cosas. Entonces finalmente el anteproyecto es la gran idea que tiene la arquitectura para poder desarrollar después como anteproyecto la idea, pero después el proyecto que se va materializando va teniendo un montón de mutaciones, siempre tratando de rescatar que la idea fundamental, el espíritu que tenía el proyecto se mantenga. Igual este equipo de alguna manera tiene experiencia en la relación con el MOP y hay un diálogo que se ve un poco en el proceso, pero ¿qué pasa si te encontrás con un equipo que no quiere hacer mucha tranza de ciertas cosas que creen que son sustanciales del proyecto? ¿Cómo se ejerce ese diálogo? No, generalmente lo que pasa es que, a ver,
en el ministerio no es las observaciones que se hacen o las mutaciones que se solicitan, digamos así, en sentido figurado, muchas veces tienen un fundamento detrás. Esos fundamentos pueden ser desde el tema del usuario. Nos pasó en una escuela que a la comunidad no le gustó el proyecto que se adjudicó. No participó una parte en la evaluación, pero no todo. Cuando se hizo participación no le gustó de frente, no se sentían identificados y el consultor participó en todas las veces que se hicieron estas reuniones con la comunidad y entendió en el fondo de que no estaba recogiendo el espíritu de lo que quería el usuario. Y no hubo problema en cambiar. No hemos tenido, ¿sabes qué? Yo llevo 10 años en el ministerio y a la fecha jamás hemos tenido un consultor que haya dicho que no, porque siempre viene con un fundamento detrás o un porqué. No es un capricho de querer cambiarlo o que no. Y siempre, como tenemos varias etapas donde va participando el usuario, el mandante, la dirección, los proyectistas, los especialistas, se va dando un crecimiento a la par, digámoslo así, del proyecto. No es que sea una cosa aislada que se cambie. Entonces, estos cambios en el fondo van teniendo un porqué, va mutando. ¿Qué dice el otro parte? No, a ver, yo creo que, a ver, es que hay muchas opiniones respecto de esta modalidad de licitaciones de arquitectura pública. Estos concursos que son relativamente cerrados porque uno tiene que tener ciertas características como oficina, digamos, de solvencia, de rigor, digamos, comprobado, que te permitan poder acceder y participar. Gente que critica esto porque al final es como no es lo suficientemente democrático, ¿no es cierto? No pueden participar todos. Puede participar gente que tenga ciertas cualidades, oficinas que tengan ciertas características, digamos. En el fondo, eso se hace justamente para que el Estado tenga la garantía de que las oficinas, digamos, que se va a hacer cargo del proyecto, entre otras cosas, pueda reaccionar y responder a problemas de ese tipo. ¿Ya? O sea, y tanto así que después de que termina la consultoría se le hace una evaluación a la oficina. Si sale mal evaluada, te pueden quitar tu categoría, puedes bajar, en fin, puedes salir del registro. En el fondo, los que estamos en esto, aceptamos que esas son las condiciones del juego y sobre todo, y esto como que es fundamental, nosotros no estamos haciendo un trabajo para nosotros para sacarnos la foto, digamos, esto es para la gente, digamos. Sí, pero han habido casos en el mundo, por ejemplo, el Pompidou, que es un edificio que ya lleva años en el ejercicio, ¿cierto? Que se llevó a concurso, lo ganaron los cabros chicos, porque en ese entonces Renzo Piano tenía unos 26 años, no sé. Y resulta que ese edificio que el día de la inauguración una viejita fue con un paraguas y le pegó a Rogers en la cabeza. O sea, porque realmente la comunidad encontraba que era totalmente nefasto. Y resulta que ese edificio cambió París por completo. O sea, fue una cosa que ya no hay turista en París que no vaya a ver una obra de escultura en el Pompidou, ¿te fijas? Entonces también existe la otra posibilidad, que incluso en términos sociales esté equivocado, ¿te fijas? Sí, que es muy bueno tu ejemplo, digamos, porque el efecto Guggenheim, por ejemplo, El mismo, que lo buscan muchas ciudades en el mundo, digamos, que es a través de un edificio generar un círculo virtuoso, digamos. Nosotros, desde el punto de vista ideológico, no es que renunciamos a eso, pero en cierta medida no lo compartimos para cada proyecto, no nos interesa. Y quiero ser muy radical en esto. Nosotros no queremos hacer el Pompidou en general. Nosotros queremos que nuestro edificio esté ahí, que esté bien. Algunos lo pueden llamar arquitectura mediocre. Desde nuestro punto de vista es una arquitectura solidaria, digamos, en términos de que no estamos tratando de ser tan protagónicos como es el discurso de la arquitectura hoy en día, digamos, en general. Si hay un proyecto que por su esencia puede ser el Pompidou, bienvenido sea y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Pero en general, muchas veces los proyectos que nos toca hacer son proyectos que tienen que construir ciudad desde otra perspectiva y de otra complejidad, ¿ya? Y en general hemos abordado en los proyectos con esas cargas, renunciando muchas veces a ciertas cosas que nos encantan,
Yo conozco el Pompidou, lo encuentro increíble que se haya gestado dentro del contexto en que se hizo, con el amor por la ciudad que existe en París, que es una cuestión increíble, el orgullo que sienten los franceses respecto de su ciudad, es una cuestión fascinante, ¿no es cierto? O sea, Le Corbusier quería botar París, no sé si se acuerdan, digamos, con el Campoissan, no lo pudo hacer porque se le tiró encima, digamos. ¿Cómo va a destruir esta joya? ¿No es cierto? Increíble que se haya construido el Pompidou, digamos, que visionarios fueron, pero hay proyectos para hacerlo. Hay situaciones en que se prestan para ese tipo de proyectos. Pero en general nosotros apostamos a una arquitectura que sea de más bajo perfil, y también nos ha tocado, digamos, hacer proyectos más radicales. Pero en general nos enorgullece, digamos, hacer una arquitectura de que cuando la persona va en su auto no se pegue el frenazo para mirarla, digamos, sino entenderle que es parte de un contexto urbano, digamos, y que cumple, digamos. ¿Pero tiene que ver más con una convicción probablemente tal, o leer bien las condiciones en las cuales se está participando o trabajando de alguna manera? No, tiene que ver con un tema, como dices tú, con la convicción. Porque finalmente también el hecho de las contrapartes, la ciudadanía y una serie de otras... O sea, entiendo lo del proyecto ícono, o el proyecto que es un gatillador, o como en los casos que se están dando. Pero también haciendo tal vez una lectura de entender que existe una entidad, lo que es el mundo, existe también son proyectos de una escala tal vez ciudadana, que también requiere ciertas reflexiones que van más ligadas a lo que tú estás planteando. Finalmente, si uno hace o empieza a recopilar toda esta información, uno tiende a decir, claro, hay que ser más cauto en ciertas decisiones o más conservador. Yo creo que es muy duro llamarlo mediocre en ese sentido, pero es más bien también adaptarse a esas condiciones que tal vez optar por quitarle pretensión a la obra. No sé si... Puede ser. A mí me gusta mucho la arquitectura de Chipperfield, por ejemplo. Es un arquitecto que siempre se maneja, digamos, en el ámbito muy sutil, digamos, como una arquitectura que no se ve tanto, pero que sí se ve, digamos. Eso para mí es fascinante. Me choca también este panorama ideológico, digamos, que hoy se enseña y que no es parte solo de la arquitectura, es parte del ser humano, digamos. Esto de destacar, esto de ser el número uno, en fin, eso también se traslada a la arquitectura. Yo creo que el énfasis que pone el Estado es construir ciudades, que la gente, que no es arquitecto, que se sienta bien, que se identifique con su ciudad, eso a nosotros nos gusta la arquitectura pública, y por eso estamos en eso, también, que también queremos ser parte de eso, digamos. Yo quiero hacer una pregunta, un comentario. Yo no conocía el proyecto ganador de la licitación, y me parece que está lleno de aciertos. En la biblioteca en Puerto Montt es un tema que acá en la escuela ha salido más de alguna vez. De hecho hay una estudiante que espero que de aquí a vacaciones de invierno se titule con una propuesta al respecto. Entiendo que tampoco conocía el resultado del concurso. Y yo creo que está lleno de aciertos. Y me parece que si bien es un proyecto, claro, no es un Guggenheim, y que por suerte que no lo es, ¿no? Es una buena pieza de arquitectura. Y lo encontré particularmente generoso en espacio y en calidad espacial. O sea, ese volumen vacío central, esa suerte de plaza inclinada, creo que es un tremendo acierto. El trabajo de fachadas con la revisión de sustentabilidad me parece que quedó bastante bien, que gana. Sí, yo creo que el cambio de la cubierta, si bien por dentro no se nota tanto, por fuera pierde un poco, ¿eh? Sí. Pierde porque el edificio se habita no solo desde abajo, sino que desde la Cuesta de Ejército hay diferentes perspectivas del edificio donde esa, como la llaman en París, esa suerte de quinta fachada es bien protagonista, ¿ah? Entonces ahí, pero entiendo que está el tema de la mantención, pero yo quería saber desde ambas perspectivas y quizás vinculado a este proyecto.
¿hasta dónde ustedes tienen la capacidad de empujar por un lado ideas o ustedes se permiten, los consultores, los arquitectos, y el MOB hasta dónde tiene capacidad quizás de defender, de mantener ciertas ideas? Porque, insisto, lo primero que dije me parece súper generoso a un edificio público, ¿no? Me sorprende que se haya mantenido ese espacio que yo creo que no es característico de edificios públicos. Es que, bueno, un poquito en relación es que cada edificio público tiene una temática distinta y una función y un fin distinto en el fondo. Ahora con el tira y afloja que dices tú, generalmente es lo que te digo, cada modificación que hay ha sido un proceso con una justificación detrás. Entonces ninguna de las dos cosas es caprichosa ni tampoco es de llegar y decirle al consultor cambia, porque lo que dices tú y lo que también veo yo como arquitecto en el fondo, que quizás quitarle esas lucarnas hacía bajar un poco el impacto que podía tener el edificio, pero también uno lo ve de la parte funcional y después finalmente se llega a un acuerdo con el constructor, si no es que haya un enfrentamiento. La idea es tratar de sacar el mejor proyecto posible para la comunidad, dentro también de lo que se requiere, porque hay veces que hay arquitectos que se pegan la volada, digamos, en el sentido de que hacen grandes espacios. Este espacio tiene un sentido funcional. Tiene el sentido funcional de que es este gran pasillo donde son salas de lectura, en el fondo pasan a ser salas de lectura con estas estanterías de borde. No, de Entonces, hecho, menos mal que lo comprendieron así, porque es súper interesante. es que lo que pasa es que cuando llegan las propuestas, bueno, a lo mejor me falta un poquito, se pide un tema que es la memoria explicativa, que es en el fondo el fundamento del proyecto, qué se gesta y qué se quiere generar en cada uno de los espacios, y más aún como la idea matriz, el alma del proyecto. Entonces, también dentro de la evaluación está este tema que es el fundamento del proyecto y qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que se quiso plasmar en el fondo en el espacio y cuál es la función que se ve. Entonces también es un punto a evaluar donde uno ve, dice, tiene la riqueza del espacio, que está siendo un espacio que es útil, que no es una cosa que tú veas desde afuera y no la vivas, en el fondo es un espacio que aporta. Sí, yo creo que depende mucho la entidad que evalúa el proyecto. Si en verdad a nosotros nos ha tocado participar con concursos y hemos hecho muy buenos proyectos, particularmente Marhuejo es un proyecto que nos encanta, que es el edificio consistorial de Calama. Hicimos un edificio muy interesante, que era un edificio que había que sombrear el espacio público, un gran espacio. Entonces nosotros, en vez de generar aleros y cositas para sombrear, nosotros hicimos que el edificio sombreara el espacio público y hicimos un edificio como en 2 niveles, digamos, con una plaza que empezaba, digamos, y el edificio generaba un gran espacio sombreado, fantástico, sí. La autoridad, es decir, la persona que entendió esa cuestión, una estupidez, ganó un proyecto bastante malo, no voy a decir el arquitecto, pero sí, efectivamente hay un tema aquí que tiene que haber una sintonía. O sea, este proyecto, si en verdad los directivos que uno cree que tal arquitecto que hizo el proyecto, en verdad este proyecto lo construye un equipo que es la oficina consultora y tiene una contraparte técnica que en este caso no. Pueden pasar cosas tristes, digamos, como el ejemplo que mostraba yo, que en esencia es un buen proyecto, pero se cae el material, en fin, porque quizás la contraparte técnica desde el punto de vista de la construcción no fue lo suficientemente generosa y fluida con el consultor, no nos consultó, digamos, simplemente tomó las decisiones, ¿ya? O puede haber también, y hay, procesos más sinérgicos. Hay todas las direcciones de arquitectura del MOB son países distintos. La 10ª tiene ciertas reglas que la 9ª no tiene, funcionan distintos. No sé por qué, pero es así. ¿Ah? Así que a veces se da sintonía y a veces lamentablemente, bueno, tengo un libro de experiencia en situaciones tampoco que son un poco críticas, digamos. Yo creo que en este caso hubo un valor del proyecto, un acierto de los arquitectos que sintonizaron con el requerimiento y con la expectativa, pareciera, ¿no? Porque, pues, o sea, el render del interior pareciera que casi no cambió. Sí, bueno, y además hay otra cosa que fue como bien, o sea, en el sentido que la DIVAM, como sus infraestructuras en el fondo, hoy día uno de los requerimientos que tienen es la flexibilidad. Hoy día están
hoy día lo que está de moda hoy día, mañana no lo está. Mañana va a cambiar el sistema de las bibliotecas. Entonces también requerían de que hayan espacios que sean totalmente dinámicos, en el sentido de que hoy día puedan hacer una cosa y mañana otra. Entonces también esa riqueza la tenía el proyecto, que era el tema de las plantas libres en el fondo, que podían ir cambiando fácilmente. Siempre están cambiando colecciones, entra instrumentos musicales, entra tecnología, va variando. Entonces es un proyecto que también en el desarrollo de la vida tiene que ser flexible para ellos como necesidad de función. Entonces también ese era un elemento bastante importante en el proyecto que me imagino que además la llevan de estar esperando así como, porque del edificio pequeño que tienen en el centro a este edificio que tiene una... Bueno, a mí me ha tocado estar a propósito de este tema en la biblioteca, fuimos a recorrer, este es un proceso, ¿sabes? Quizás usted, quien está haciendo un concurso acá, que lo entienda, que esto no es sentarse al computador y decir, hagamos una biblioteca. Entonces, meterse en el mundo de las bibliotecas, es ir a conocer. Nosotros realmente hicimos un proceso también como de imbuirnos de este tema, digamos. Nos metimos en varias bibliotecas regionales, la Biblioteca Santiago, que es la otra estuve, la Biblioteca Coyhaique, que no podía creer, lleno de gente, de niños. O sea, realmente tú decís, no conocía esto, hijo. O sea, esta cuestión, qué importante es, qué bueno que funcione. Yo creo que, y es un tema que no lo dije, nosotros pensamos mucho en los niños. Alguien por ahí preguntó sobre la accesibilidad universal, que está muy de moda ahora. Nosotros queremos que entre un grupo de niños y se asombre de este espacio y sea un espacio lúdico donde quiera leer, quiera subirse acá, en fin. Esto que sea un espacio realmente que para los días de lluvia la gente quiera venir. No, en vez de irse al mall a comprarse la chaqueta, quieran venir a la biblioteca a leer, a mirar libros, a meterse internet, que sea realmente un espacio de comunidad. Tema ideológico también. No te imaginas la cantidad de personas que llegan por medio de ese mall, así que esperemos que no te Sí, me queda claro todo el proceso, digamos, desde que se abre el concurso, se adjudica, se empieza a trabajar, pero a Daniel le quería preguntar algo que es más o menos sencillo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no se gana? O sea, se entrega la noticia y cerramos la carpeta y nos olvidamos, o empezamos a ver las experiencias, o lo que se Es una súper buena pregunta porque es un gran tema. Yo, después de haber perdido, nosotros, mira, en una época prácticamente lo que hacíamos lo ganábamos, o sea, estábamos muy bien. De repente empiezan a cambiar las exigencias, se produce un cambio que uno no lo entiende, cuesta leerlo. También los consultores mejoran, digamos, aparecen nuevos consultores. Digamos, estos arquitectos así bien taquilleros que uno ve, están haciendo consultoría, digamos. Nos ha tocado enfrentarnos a, qué sé yo, a la Cecilia Puga, gallos que tienen oficinas muy consolidadas dentro del ámbito de los medios, digamos, y que son muy buenos arquitectos también. Y te ganan. Y viene un proceso que es muy duro, digamos, porque es muy duro, digamos, sentimentalmente, digamos, porque uno realmente cree que su proyecto es el adecuado. Lo primero que hacemos nosotros es tratar de conseguirnos el proyecto ganador o los proyectos ganadores. ¿Para qué? Para hacer un análisis de por qué perdimos. Lo increíble es que en el 90% de las veces estamos de acuerdo con haber perdido. No, pero suena increíble. Es que yo he visto arquitectos tirar peste, digamos, que estos niñitos que eligen proyectos que no tienen nada de arquitectura, al fin. Y nosotros hacemos alegar. En general perdemos. Por supuesto que cuando hay un jurado extraordinario, digamos, te dan más garantías, por cierto, sí. Pero nos pasó ahora, por ejemplo, en el concurso del British School of Antofagasta, que nosotros trabajamos como bestia, no ganamos nada, fue muy duro, porque cuando vimos los proyectos ganadores, claramente el primer lugar era lejos el mejor proyecto, no había nada que decir, había un tercer lugar bastante bueno, pero había un segundo lugar que yo me agarraba la cabeza y decía, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Con este jurado? ¿Cómo es posible? Eso es duro también, eso es más duro que cualquier cosa. Cuando uno ve que hay un proyecto que se metió y nadie sabe cómo. ¿Ya? Quería hacer una segunda parte de la pregunta, Alejandro, que era el otro lado, por ejemplo, o sea, en este caso eran 10, me parece que 10 máximo, sí. O sea, ¿cómo se elige el máximo? Y
y cuando se gana se informa solamente al ganador y el resto se olvida, o hay un proceso de explicar el porqué de lo que hablaba Daniel, y por ejemplo, que sacando el cálculo de lo que se gasta cada consultora en participar, o sea, por ejemplo, en este hubo 40 millones en pérdida de los que perdieron, y eso se pierde, pero queda algo para trabajar. Se pierde, en las licitaciones públicas se pierde. Las licitaciones públicas, todo es público en el fondo, cualquiera puede acceder a la información. No se le avisa consultor a consultor, se suben a la plataforma Mercado Público, que es un medio informativo para nosotros, quien ganó el concurso en el fondo. A cada consultor se le hace un informe, a cada proyecto se le hace un informe, a todos. Antes, cuando tú estás haciendo la evaluación técnica, que no sabes ni siquiera quién va a salir primero ni nada. Cuando estás haciendo la evaluación del proyecto se hace un informe completo. Se hace informe de cómo se emplazó el proyecto, por qué déficit tiene, o cuáles son las riquezas también, porque tampoco se trata de desmerecer a ninguno, sino que ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene cada proyecto. Y se hace el informe, que el informe también es público. O sea, por eso decía Daniel, que los puede solicitar y los puede evaluar. Y el proceso de información a cada uno de los consultores es a través de la plataforma del Mercado Público, o si lo solicitan se les envía, toda la información en el fondo está disponible. Y lamentablemente para los consultores, todo el trabajo, la inversión quedó ahí. Hay un solo sistema que, por lo menos, en los concursos, cuando se hacen concursos abiertos públicos, esos también tienen un premio en el fondo, que puedes recuperar algo de la inversión que hiciste. Y el otro sistema que también se puede recuperar en la inversión del proyecto y horas de trabajo en el fondo es con los pagos contra recepción. Que las empresas constructoras postulan con un proyecto de un arquitecto y dependiendo del lugar, los 3 primeros lugares tienen premio, el que se lo adjudica y los otros no. Pero son como las únicas metodologías que hay de recuperación. Pago de recepción nunca te llega la constructora ahí. Pero ese es un acuerdo entre el consultor y la constructora, no es directamente al ministerio. Oye, yo quisiera agradecerles a ambos, creo que ha sido una presentación bien entretenida, ha sido muy choro el dueto. Particularmente, Daniel, agradecerte y felicitarte a ti y a tu equipo. Creo que es un proyecto muy bonito, muy potente. Creo que va a ser un tremendo acierto para Puerto Montt. Como les comenté hace unos minutos, acá en la escuela ha sido tema, hemos discutido, hemos hablado, hemos revisado este tema y creo que está lleno de aciertos y las ideas fundamentales están muy bien resueltas y yo honestamente espero que se pueda llevar a cabo esas ideas de la mejor manera posible, así que felicitarlos, agradecerles. Y que se enriquezca esta sinergia que han generado, porque pareciera ser que hay conversaciones más fluidas en este caso. Y ustedes, de la perspectiva del MON, también agradecerles que hayan venido acá, que se hayan dado el tiempo de explicarnos, de ilustrarnos sobre su proceso, sus miradas, y valorar el hecho de que creo que hay una sinergia, ya han podido alinearse con los consultores para potenciar y seguir desarrollando los aspectos más fundamentales del proyecto y como humilde ciudadano pedirles que ojalá puedan seguir así, que puedan seguir apoyando el proyecto, porque lo que nos mostraron hoy es de un valor notable y creo que recoge de manera muy prístina los aspectos que uno esperaría de una biblioteca en ese lugar, porque tiene un lugar específico, ¿no? Que cualifica todo. En ese lugar lo que uno esperaría es una biblioteca regional para la región del lago y particularmente para Puerto Montt. Así que como un poco aprovecharme de la tribuna para felicitarlos, pero también pedirles que ojalá sigan apoyando y empujando el proyecto, porque creo que tiene cantidad de activos y cosas positivas para la ciudad y que por suerte hasta el minuto parece que han sido acogidos en su gran mayoría, porque el proyecto pareciera que va muy encaminado a ser una pieza de arquitectura que yo creo que va a generar un impacto muy positivo en la ciudad. Así que a ambos agradecerles por su tiempo y por el trabajo que están haciendo y que ojalá el proyecto siga viento en popa y vamos a tener unos cuantos años más una biblioteca de calidad. Y un aplauso a todos ustedes.